Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad. Hola, mi nombre es Claudia Giovanni Espinosa Bonilla. Yo vengo de una familia donde somos 8 hermanos, yo soy la más chica de todos ellos. Yo vivo una niñez donde no se conocía de Dios y mi adolescencia fue bonita en cuestión de que no había problemas en casa. Yo creía que todo lo que vivíamos en nuestra casa era normal, era bien. Mis padres siempre fueron personas muy trabajadoras, siempre nos enseñaron a trabajar, a ser personas honestas. Y bueno, pues finalmente llego a la adolescencia, donde yo empiezo a conocer la libertad. Entro a la preparatoria y conozco a mi esposo, y entonces en ese tiempo pues mi mamá empezaba a dejarme salir porque no nos permitían la salida a ningún lugar, a mis hermanas y a mí. Pero yo al entrar a la preparatoria conozco a mi esposo, y bueno, al que ahora es mi esposo, y entonces toda esa libertad que mi mamá me daba, mi papá ya había fallecido, se convierte en libertinaje. No es que mi mamá haya querido darme esa libertinaje, sino que a través del tiempo pues ella ya no pudo tener esa autoridad sobre mi persona. Y bueno, pues finalmente yo lo que decidí fue tener ese libertinaje al conocer a mi esposo. Él pues es 3 años más grande que yo, y pues en la preparatoria todo era fiesta, todo era amigos. Yo no le tomaba importancia a la escuela. En el momento que yo conozco a mi esposo se empieza a intensificar esa fiesta, ese libertinaje. ¿Por qué? Porque yo no tenía como esa autoridad que me limitara. Mi mamá había perdido esa autoridad sobre de mí. Y bueno, entro a la universidad y duré 11 años de novia con mi esposo, pero ese proceso de la universidad, yo era de las mujeres que nunca terminaba lo que empezaba. No era una buena estudiante, no tenía como una meta, no quería casarme, pero algo en mí, después de tanta fiesta y de todo, yo al llegar a casa, después de ir a un antro, a una fiesta y de tomar y de llegar de madrugada a la casa de mi madre, pues me sentía vacía, sentí ese hueco y esa tristeza, y me embargaba cada fin de semana que yo llegaba de fiesta. Esa tristeza inundaba mi corazón y yo decía, ¿por qué me siento tan triste? ¿Por qué me siento tan vacía? Si se supone que tengo todo y se supone que tengo esa libertad de hacer lo que yo quiera, pero finalmente esa libertad me llevó a excesos y no pude en algún tiempo ya como tener ese limitante de toda esa fiesta que yo vivía, y era desvelo. Finalmente pude terminar mi carrera, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, y muchas veces yo le preguntaba a Dios sin conocerle. Yo le decía, Señor, ¿yo por qué estudié esta carrera si no la estoy ejerciendo, si no estoy haciendo lo propio con ella? Y bueno, finalmente mi esposo me da el anillo de compromiso y yo no estaba preparada para casarme, no quería casarme, no sentía que no era el tiempo de casarme, y decidí irme un tiempo a Monterrey, y no quise saber nada de mi esposo, no quise tener ya más relación con él, porque era una relación de 11, bueno, en ese tiempo llevábamos 8 años de novios, pero era una relación muy inestable, era una relación que no me daba la seguridad de poder
consolidar un matrimonio, no me sentía segura, no quería. Estaba pasando por un proceso tal vez de madurez, no sé qué estaba pasando en mi vida. Y finalmente un día me dice mi sobrina, ¿sabes qué, tía? Soñé que te casabas con Eric. Soñé incluso la música, soñé tu vestido, soñé la fiesta. Entonces pasó algún tiempo y yo no supe de Eric más. Y entonces ese comentario, ese sueño de mi sobrina Patty, me hizo como recordarlo, me hizo como reavivar ese sentimiento que yo tenía hacia mi esposo porque lo había perdido. Éramos novios y entonces yo decidí hablarle un día para ver si podíamos pues reanudar nuestro noviazgo, pero él en su momento ya no quiso. Y yo me sentía muy triste porque yo decía, entonces, ¿qué fue lo que hice? No fue sabio esa decisión de haberme ido a Monterrey y dejarlo. Y bueno, llegó el tiempo en que decidimos conciliarnos y a ver qué sucedía. Después de 3 años decidimos casarnos. Obviamente que nuestro matrimonio no era un matrimonio en Cristo, no era un matrimonio sólido. Nosotros creíamos que sí, pero en realidad no lo era, porque gracias a Dios nos permite tener nuestra casa, nos presta una casa para vivir y entonces nuestra casa se convierte en un lugar de fiesta, en un lugar de diversión ya casados y es algo que dañó severamente nuestro físico. No teníamos un rendimiento para nuestro trabajo, ni siquiera como pareja. Entonces decidí en un momento de tanta fiesta, yo ya me había percibido que no estaba bien lo que hacíamos, pero no podía dejar de hacerlo. E incluso mi hermana Patty, ella me invitaba al Centro Cristiano La Joya. Ella me decía, hermana, es que mira, te estás afanando con el trabajo, te estás afanando con las cosas materiales y pues eso no es todo. Está bien, pero eso no es todo. Mira, ve y conoce del Señor. Y cada vez que ella me invitaba, ya llegaba un punto en que me molestaba porque yo decía, bueno, o sea, ¿hasta cuándo va a dejar de insistirme, no? Entonces un día yo estaba pues en mi casa, estábamos en fiesta todavía, eran las 6 de la mañana y entonces algo llegó a mi corazón y me dio ese sentir de ir con mi hermana, pero yo lo hacía para que ella ya no me molestara. Yo ya no quería que estuviera insistiendo todo el tiempo de que yo entregara mi vida a Dios y pues en realidad yo no sabía qué era eso, ¿no? Y bueno, pues decidí un día de la fiesta, estaba tomada incluso, me metí a bañar y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a ir al Centro Cristiano La Joya. Y él pues no me dijo nada, obviamente estábamos en estado inconveniente y me fui tomada al Centro Cristiano La Joya. Y cuando yo entro, pues siento algo que nunca en mi vida había sentido. Cuando entro, llego en el momento de la alabanza y el Señor toca mi corazón y comienzo a llorar. Y yo decía, ¿por qué estoy llorando si esto es extraño, es ajeno para mí? Y bueno, terminó la reunión, me fui. A los 8 días sucede otra vez lo mismo, en el mismo estado de alcohol que yo tenía. Me vuelvo a ir a La Joya, pero para esto la primera vez, mi hermana al verme me abraza fuertemente y me dice, qué bueno, hermana, que decidiste venir. Pero ella no sabía que yo lo hacía porque ya no me molestara. No era tanto porque yo había decidido convertirme a Cristo ni entregar mi vida. No era así. Y bueno, finalmente la siguiente semana, decido ir nuevamente en el mismo estado y vuelvo a sentir lo mismo. Y yo dije, ¿qué me está pasando? Esto hasta me parece ridículo porque nunca había sentido eso, pero era la segunda vez que me pasaba. Y bueno, hubo una tercera vez que yo dije, bueno, ahora voy a ir
sin tomar. Voy a ir para ver que lo que sentía fuera real, porque yo dije, me siento así porque iba tomada y estaba como sensible. Entonces decidí no tomar e ir el tercer domingo y dije, voy a ver qué siento. Y fui, y en efecto, pues no era el alcohol, era el poder del Espíritu Santo que me tocó, y ese día decidí cambiar mi vida. Estaba cansada de ser mediocre, estaba cansada de tener todo y no tener nada, estaba cansada de vivir una vida vacía, porque en realidad vivía una vida vacía, aunque aparentara otra cosa, vivía vacía. Y bueno, entonces cuando yo decido convertirme, fue una conversión radical. El Espíritu Santo me tocó de tal forma que decidí terminar todo lo que comenzara y decidí que ya no quería tomar. Decido convertirme en espíritu, en alma y en cuerpo y bautizarme. Pero esto suena muy bonito, suena hermoso. Pero cuando yo decido hacer este cambio radical, viene el choque tan fuerte con mi esposo, porque pues estábamos acostumbrados a otras cosas, a otro tipo de vida. Entonces yo le dije que yo ya no más quería volver a fumar, a tomar, ya no quería fiestas en mi casa, ya no quería que mi casa se usara para nada que no fuera cosas de Dios. Entonces él, muy sorprendido, me dijo, ¿sabes qué? La que decidió cambiar fuiste tú, no yo. Entonces esta también es mi casa. Y empezó una lucha, empezó una guerra, empezó algo que tenía que suceder. ¿Por qué? Porque en realidad estábamos casados y decíamos que nos amábamos, pero no, cada quien iba por su lado, cada quien tenía una fijación distinta. Entonces, pues ahora que yo me convierto, yo estuve orando durante mucho tiempo por la conversión de mi esposo. Yo decía, no puedo desistir. El Señor me prometió que cambiaría mi lamento en danza y yo sé que Él lo va a cumplir. Y bueno, pasé una situación muy difícil con mi esposo y esa situación fue prolongada. Entonces decidí que valía la pena correr ese riesgo de sacrificar todo, de dejar todo por vivir una vida en orden. Y yo sabía que Dios iba a ordenar mi vida y que me iba a doler todo ese proceso, pero yo sabía, tenía esa certeza de que Dios iba a hacer en mi vida algo maravilloso. Y yo decía, Señor, pues tú tienes la autoridad, tú tienes el poder de mi vida, tú me creaste y tú sabes para dónde voy. Yo no, pero tú sí. Y pues bueno, pasó todo ese tiempo de oración, de ayuno, de consejería. Un día mi pastora, Miriam Rico, me dice, yo tenía un problema fuerte con mi esposo y me dijo, ¿sabes qué? Hoy yo había corrido a mi esposo de la casa. Me dijo, ¿sabes qué? Seguro hoy tu esposo va a regresar por su ropa o por sus cosas. Cuando tu esposo cruce la puerta, tú le vas a decir, qué bueno que llegaste, gracias a Dios. Y yo dije, pero ¿cómo le voy a decir eso si lo corrí un día antes? No, me va a decir que estoy loca. Y dice, y te vas a poner muy hermosa y le vas a cocinar el platillo que a él más le gusta. Y yo dije, no puede ser, porque eso sería como ir en contra de lo que ya habíamos tratado un día antes. Esto era todo lo contrario a lo que habíamos hablado. Y pues bueno, yo dentro de ese pacto que hice con Dios fue ser obediente, porque nunca había sido obediente. Y yo dije, Señor, aunque me duela, debo de ser obediente. Y pues a veces yo decía, ¿para qué le comenté a mi pastora? Mejor lo hubiera dejado así, yo hubiera hecho las cosas que yo creía convenientes, pero el Señor me llevaba hasta esa consejería para que yo hiciera lo que Él quería o lo que tenía que hacer. Y llegó ese día y llega mi esposo y me dice que yo le dije, gracias a Dios que ya llegaste. Y él, sorprendido y molesto, me dijo, estás mal. Y cruza la puerta y le dije, mira, ven, te tengo una sorpresa. Y entonces le mostré la comida que había hecho y él me dijo que no quería nada.
Y pues para mí eso fue humillante. Y fui por él a la recámara y le dije, ¿sabes qué? Ven, vamos a comernos lo que preparé. Y accedió a ir y me dijo, ¿sabes qué? Perdóname. Pero yo entiendo que esto que permitió Dios que sucediera fue porque yo tenía que limpiar mi corazón. Tenía que quitar toda esa vanagloria, tenía que quitar esa soberbia, esa altanería, tenía que quitarla. Y Dios me permite hacer esto, pasar esto, ese rechazo incluso. ¿Por qué? Porque era necesario que yo lo viviera para poder menguar y que mi Señor creciera. Y bueno, de ahí se rompió algo muy fuerte, que era el orgullo de mí hacia él o hacia mi matrimonio. Y bueno, posteriormente siguieron luchas. Mi esposo no quería saber nada de Dios, no quería saber nada de los cristianos. Incluso él me decía que él no quería ser cristiano. Y bueno, él tuvo también sus luchas. Y un día mi esposo, lavando los trastes, él me comenta que puso una alabanza. Él no quería saber nada de Dios, pero dice que decidió poner una alabanza y puso la alabanza que dice, de tal manera tú al mundo amaste que a tu hijo entregaste. Entonces eso tocó fuertemente el corazón de mi esposo y decidió, bueno, más bien llegó al punto de postrarse y llorar, y dice que él repetía la alabanza porque se estaba limpiando, porque estaba teniendo esa intimidad con Dios. Y bueno, ese día dice que decidió eliminar toda la música del mundo que tenía y decidió meter puras alabanzas. Y bueno, pues pasaron muchas cosas en ese proceso. Y un día mi esposo decide ir a la congregación. Yo nunca lo obligué, nunca le dije, mira, vamos, no, nunca. Siempre decía, las puertas de la casa del Señor siempre van a estar abiertas para cuando tú quieras. Y ese día decide ir al Centro Cristiano La Joya y ese día me dijo, ¿sabes qué? No vuelvo a tomar. ¿Sabes qué? No quiero saber ya nada del alcohol. Me pidió perdón. Le pidió perdón al Señor, decidió bautizarse en agua y ahora podemos dar ese testimonio de que nuestro Dios es poderoso, de que la mujer que ora y que intercede por su esposo, de que es una mujer sabia, que una mujer que teme al Señor, el Señor contesta sus oraciones. Y bueno, el Señor hace maravillas y hace un hombre talentoso de mi esposo. Y pues ahora vivimos un matrimonio en el cual podemos darle gracias a Dios que ya no pasamos esas batallas que vivíamos cuando recién nos casamos, cuando llevábamos 14 años, 13 años de casados y nuestro matrimonio se ha consolidado en un matrimonio estable en Cristo. Somos una pareja que ya sus batallas no son entre nosotros, sino las batallas ya las vencemos juntos, porque ya somos una sola carne, tenemos un mismo sentir, nos amamos. He decidido respetar, honrar a mi esposo. Mi esposo a veces hasta yo creo que exagera con las cosas que me dice que soy, reconoce lo que Dios ha hecho en mí. El Señor me dio una palabra donde me decía que mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Eso me dijo un día el Señor cuando yo estaba pasando una situación muy difícil y cuando yo vi que estaba sola en la situación que yo estaba pasando, porque no podía contársela a muchas personas. ¿Por qué? Porque yo no quería ser juzgada. Nadie podía hacer nada por mí. Yo sabía que Dios era el único que podía hacer las cosas por mí. Y decidí
que esa lucha era entre Dios y yo. Y ese día el Señor me dio esa palabra tan hermosa de que mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Y yo creí, porque yo soy hechura suya. Y bueno, pues finalmente mi esposo y yo ahora tenemos una relación hermosa en el Señor. Sé que no hubiera podido ser si Dios no hubiera puesto su mano, su amor y su poder en nosotros, no hubiera sucedido nada de lo que ahora sucede. Ahora nosotros, a donde quiera que vamos, compartimos de la palabra como matrimonio. Nos identifican no por lo que digamos, sino por cómo me trata mi esposo, por cómo hablamos. Y eso nos hace diferentes. Nos han dicho, es que ustedes son diferentes. Y pues tenemos que decirles que somos cristianos y que estamos para servirles, oramos por ellos. Y bueno, pues nuestra relación ha sido bendecida por Dios, pero no sin quitar el dedo del renglón de seguir orando uno por el otro y seguir intercediendo, porque el enemigo está como león rugiente, viendo a quién devorar, a quién matar, qué matrimonio destruir. Entonces nosotros tenemos esa necesidad de estar orando todo el tiempo para no ser vencidos por el enemigo. Y sabemos que contamos con ese escudo y esa fortaleza que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora mi esposo dice en sus oraciones, dice, Señor, yo no quiero ir a ningún lado si tú no vas conmigo. Y eso yo se lo pedía al Señor. Yo decía, Señor, yo quiero que mi esposo te ame más que a mí, que tú seas lo primero y lo último en lo que él piense, en lo que él anhele, que seas tú, Señor, que te ame, que entregue su vida a ti. Yo puedo tener esa seguridad, si él te ama, de que él me va a amar a mí y me va a respetar a mí. ¿Por qué? Porque va a tener ese temor hacia ti y tú vas a hacer que él pueda respetarme y que él pueda amarme. El amor que yo tenía por mi esposo se fortaleció de tal forma que incluso no es el mismo amor con el que yo amaba a mi esposo y yo decía que lo amaba, pero ahora es un amor limpio, un amor donde pude perdonar, es un amor donde puede tener defectos, pero si Dios justifica mis defectos, yo justifico los de mi esposo y yo digo, Señor, no somos perfectos, pero permíteme amar a mi esposo tal y como es y perfecciónanos cada día, cada momento, cada instante, porque tú eres el que va fortaleciendo nuestro matrimonio. Y bueno, pues ante todas las circunstancias que nosotros hemos pasado, podemos dar ese testimonio de un Dios hermoso, de un Dios que nos ha fortalecido. Y yo le doy tanto gracias a Dios de que este proceso, de esta fractura de matrimonio, me haya permitido ser su hija en ese trayecto tan duro y que me haya rescatado de lo más vil para ahora darme una identidad, porque sé ahora que como su hija no tenía la identidad de una hija de Dios, porque me sentía vacía, no me sentía útil, no hacía las cosas como Él quería. Y cuando yo conozco de Él, cuando me enamoro del Señor, me da esa identidad, que es amarlo, honrarlo y hacer todas las cosas como si fueran para Él. Y todo lo que hago, lo hago para el Señor. Me cuesta trabajo, sí, de ser disciplinada me cuesta mucho trabajo, pero lo hago ahora todo con amor, lo hago todo para honrar y glorificar el nombre de Jesucristo, porque Él ha sido tan bueno. Él me permitió tener una madre excelente, un padre excelente, hermanos excelentes, que ahora puedo decir que les amo, que les respeto y que estoy muy agradecida con Dios por todo lo que me ha quitado, aunque me ha dolido, por todo lo que me ha dado, porque quiero ser íntegra en Él. No quiero regresar nunca a ese pasado, ni a sentir ese desamor, incluso hacia mi persona. No quiero volver a pasar nada de lo que ya pasé sin Él.
Sé que vienen muchas pruebas y que he pasado muchas pruebas, pero hoy puedo testificar que el Señor me ha dado esa victoria en Él para glorificar su nombre. Y no puedo estar más agradecida porque me ha dado un varón temeroso, lo ha transformado, restauró mi matrimonio hermosamente. Yo creía que no se podía, pero la promesa de Dios fue hermosa, la ha cumplido y quiero vivir esta promesa, quiero hacer válido todo lo que el Señor me ha prometido, pero sé que debo honrarle. Y ahora pues mi esposo y yo servimos en el Centro Cristiano La Joya. No hay nada más importante que servirle a nuestro Dios, lo queremos hacer íntegramente. Nuestro trabajo, todo lo que nosotros hemos conseguido a través del trabajo, sabemos que es la provisión por parte de nuestro Señor. Hemos buscado al proveedor, aunque hemos pasado situaciones difíciles, sabemos que tenemos que buscar al proveedor y la provisión nos llegará. Ha fortalecido nuestra economía, ha llenado nuestro corazón de paz, que eso no tiene precio, ha llenado nuestros ojos de amor uno para el otro, ha sido misericordioso porque ha permitido que nos perdonemos mutuamente sin recordar ese pasado. El pasado es historia, el pasado solamente sirve para dar un testimonio de dónde nos sacó Dios, pero no lo recordamos. Es un pasado que marcaba nuestras vidas, pero ahora solo lo recordamos para dar testimonio de que Dios puede restaurar el matrimonio. No importa lo que haya pasado ese matrimonio, no importa lo que haya vivido ese matrimonio, todo lo que estén sufriendo, Dios cumple sus promesas todo el tiempo, pero debemos creerle. Debemos ser esas mujeres virtuosas, esas mujeres que aman a Dios en espíritu, en alma, en cuerpo, que con todas nuestras fuerzas podemos tener ese amor para Dios. Yo les exhorto a las chicas que no pierdan su tiempo yendo a fiestas, yendo a antros. No se pierden de nada bueno, al contrario, todo eso los va a llevar a perderse, a conocer a la persona no indicada para ustedes. No agredan su cuerpo ni permitan que otras personas agredan sus cuerpos, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Como mujeres, seamos esas mujeres intercesoras, sabias, y que si estás estudiando, termina tu carrera, esfuérzate y entrégale todos tus problemas, todos tus éxitos, entrégaselos a Dios. No pierdas tu tiempo pues con novios, con amigos. ¿Por qué? Porque esto te va a llevar a perderte. Incluso puede llevarte, nos pone en riesgo en un choque, en cualquier situación, nos pone en riesgo todo ese libertinaje y nosotros lo confundimos. Y como mujeres, pues yo te exhorto a que sigas orando por tu varón, que sigas intercediendo, que no desmayes, que aunque el panorama sea muy gris, muy oscuro, que tu dolor sea tan fuerte, hazlo a un lado, renuncia y ponte a alabar a Dios, ponte a leer la palabra, ayuna y verás que el Señor te va a dar todo lo que tú necesitas, incluso más allá, y te va a sorprender, porque nosotros como seres humanos estamos muy limitadas a lo que hace el Señor por su amor. Entonces yo exhorto a todas las chicas jóvenes que se esfuercen, que honren a sus padres, que respeten sus casas, que respeten sus cuerpos, y a todas las mujeres que están luchando porque sus esposos sean tocados por el Señor, no desesperen, porque el Señor tiene un tiempo perfecto y la obra del Señor, cuando Él la comienza, Él la termina y la perfecciona. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mis pastores, a mi hermana Patti que me llevó hasta los pies del Señor, porque ahora puedo gozar de esta vida plena, de esta plenitud de vida que el Señor ha permitido que yo tenga.
Le doy gracias a Dios porque ha guardado mi vida, la de mi esposo, pero sobre todo ha guardado nuestros corazones para poder amarle, para poder honrarle. Esta es una parte de mi testimonio y espero que te sirva para que tú puedas seguir luchando y puedas seguir amando al Señor y logrando todo lo que tú anhelas. El Señor te va a dar esa respuesta. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Cristo Jesús. Hasta luego. Me has enseñado